Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio a esta sección divulgativa de Colloquium que presenta el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo a través de Núcleo CTI. Les agradecemos mucho que nos estén viendo el día de hoy. Los invitamos a que nos dejen cualquier pregunta o comentario en el espacio de comentarios en Facebook. Antes de que comencemos, si ustedes no se pueden quedar toda la charla, no se preocupen porque este video va a estar disponible en los videos de Facebook de Núcleo CTI y también va a estar disponible en el YouTube de Citnova Hidalgo para que lo puedan consultar en cualquier momento. Y pues bueno, sin más por el momento, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Jesús Guzmán Torres. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ingrid. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles. De manera inmediata les voy a compartir mi pantalla y por favor me corroboran que sea visible. Y... Listo, ya se ve. Ajá. Ok. Esperemos no incomode la parte de abajo. Bueno, les repito mi nombre. Soy Jesús Guzmán Torres. Soy graduado del doctorado en Ciencias con orientación en Química de los Materiales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la charla que el día de hoy les voy a dar lleva por título Electrolitos novedosos para baterías recargables de iones magnesio. Este trabajo forma parte de mi doctorado, donde tuve a bien ser asesorado por el doctor Eduardo Sánchez Cervantes. Bueno, de manera general, la plática que les voy a dar cuenta con este contenido. Partiendo desde una introducción, les hablaré de los antecedentes que hay sobre los dos trabajos, que es lo que les platicaré el día de hoy, la metodología que se llevó a cabo, los resultados y las conclusiones a las que llegamos, propiamente dándole pues una cierta gratitud, citando las referencias, algunas de las referencias utilizadas en nuestros trabajos. Manera de introducción, sabemos que en México contamos con varios tipos de energías renovables, llámese energía mecánica, química, eléctrica, electroquímica, de las cuales resaltan, por ejemplo, la energía solar y la energía eólica. Estos dos tipos de energías tienen la peculiaridad de que solamente se obtienen a un determinado horario, digamos, en el día. Al tener esa premisa, en un pasado se buscó obtener materiales de almacenamiento y conversión de energía para aprovechar estas mismas y poderlas utilizar eventualmente. Es ahí como surgen las baterías recargables de ion magnesio. Estas baterías lo que buscan es poder subsanar lo que son las baterías de iones litio, que actualmente pues tienen acaparado todo el sector industrial. Lo que se busca es obtener baterías que puedan llegar a ser una alternativa y eventualmente ser competitivas en un sector industrial. Recientemente en México se encontraron una gran cantidad de yacimientos de litio, lo cual nos deja por encima de países como Estados Unidos y Australia. Es un gran tonelaje y un alto aprovechamiento que se puede tener con este tipo de sales. Sin embargo, si comparamos sus tecnologías, sus parámetros, llámese costos, abundancia, pues quedan por debajo de las fuentes de sales de magnesio. En ese sentido, es una excelente alternativa, y lo cual nos permitió poder enfocar nuestros trabajos orientados hacia baterías de iones magnesio. Una ventaja que se tiene versus baterías magnesio contra el litio es que no cuentan con crecimiento dendrítico en el ánodo, lo cual favorece el no tener problemas de seguridad, que estos problemas pues, son ocasionados por reacciones exotérmicas de estos cristales que crecen del ánodo hacia el cátodo al pasar las horas. O sea, tenemos la batería que se carga, se descarga, se carga, se descarga, y una batería orgánica convencional de litio, pues tenemos estos cristales llamados dendritas que pueden llegar a perforar el fiberglass, que es el separador, haciendo contacto los dos electrodos y se genera un cortocircuito, y es pues un problema de seguridad que se busca evitar en las baterías. De manera general, ¿cómo funciona una batería de magnesio? Es simple. Necesitamos tres componentes principales, los cuales son dos electrodos y un electrolito. Adelante, doctor. Ok, bueno, como recapitulación,
El trabajo que les presento son electrolitos novedosos con potencial aplicación en baterías recargables de ion magnesio. A grosso modo, en nuestro México contamos con varios tipos de energías, de los cuales resaltan solar y eólica, los cuales se utilizan como medios para poder aprovechar los dispositivos de almacenamiento y conversión de energía, debido a que nos permiten poder almacenar estas energías y utilizarlas en un horario, digamos, que no se tendría, o en unas condiciones que no se tendrían estas energías antes mencionadas. A pesar de que se cuenta con grandes cantidades de sales de litio reportadas en los años recientes, quedan ligeramente por debajo, hablando en un porcentaje de abundancia versus magnesio. Es por ello que el trabajo lo proyectamos con una aplicación en baterías de magnesio, buscando tener una alternativa futura para poder subsanar esta demanda que se tiene con baterías de iones litio. Una de las ventajas sobresalientes que se tienen de las baterías de iones magnesio es que no tienen problemas de seguridad relacionados con el crecimiento dendrítico en los ánodos producidos por los procesos de carga y descarga, como se visualiza en el GIF de la esquina inferior izquierda. Observamos que a medida que pasa el tiempo, a medida que se carga y se descarga, se carga y se descarga la batería, en el ánodo empiezan a crecer unos cristales, los cuales pueden llegar a ser un problema de seguridad crítico que puede comprometer un dispositivo electrónico, por mencionar un celular o una laptop que utilizan baterías. En ese sentido, al tener una alternativa como baterías de iones magnesio, pues se da una pronta solución a este tipo de problemas. De manera general, ¿cómo es que funciona una batería de iones magnesio? Se necesitan tres principales componentes: dos electrodos, que sería un cátodo y un ánodo, y un electrolito, el cual va a permitir que los iones se inserten en las capas del material activo seleccionado para el cátodo, permitiendo así los procesos de carga y descarga. Nuestro trabajo estuvo enfocado en la parte media, que vendría siendo el electrolito. Seleccionamos una sal que se llama bisoxalato borato de magnesio, conocida como MgBOB. Esta sal la seleccionamos porque es una sal no estudiada, de bajo costo, de fácil caracterización y con potencial aplicación en baterías de iones magnesio. Fue importante determinar cuál era el solvente que permitía tener un match con esta sal antes mencionada, debido a que es conocido que los oxalatos no son tan solubles en los solventes orgánicos. Seleccionamos el solvente tetraidrofurano, entre otros, debido a su bajo costo, a su fácil eliminación, su alta capacidad para disolver muchas sales. Habiendo fabricado el electrolito, hicimos unas pruebas prototipo para medir ya su desempeño como batería, seleccionando un material catódico convencional como lo es el dióxido de titano o el sulfuro de molibdeno. Como antecedentes, hablando en el caso particular de baterías de magnesio, podemos mencionar que tienen un inicio rondando en los 2000, donde el doctor Orbach nos arrojó una muy bonita investigación donde habló sobre electrolitos a base de orgaaluminatos de magnesio derivados de reactivos de Grignard. Esa investigación fue tan destacada que hasta el presente se utiliza el All-Phenyl Complex, que es el APC, para hacer la comparación con cualquier electrolito que se buscaría obtener. Así surgieron muchas investigaciones a lo largo de los últimos 20 años, llegando a tener trabajos muy destacados en los últimos 5 años, por mencionar. Estos son algunos de los trabajos, y comparando directamente sus principales ventajas y desventajas, sobresalen aquellas como las que resaltan en los electrolitos a base de borohidruros de magnesio, donde vemos que utilizan solventes, que al utilizar solventes como tetraidrofurano y dimetilocetano, tienen una buena eficiencia coulombica mayor al 90%. Sin embargo, tienden a tener una mayor oxidación que reducción del magnesio. Entonces, este efecto pues es muy difícil evitar. En esta parte les hablaré sobre este primer artículo, que está orientado hacia un electrolito orgánico líquido, y en la segunda parte les hablaré sobre un artículo que publicamos sobre un electrolito polimérico sólido. A grosso modo, lo que hicimos fue preparar el electrolito que les mencionaba, el All-Phenyl Complex, APC. Este electrolito es de fácil preparación. Lo que hacemos es
mantener en agitación constante una concentración de 0.134 gramos de cloro de aluminio en tetraiofurano. Se mantiene en agitación 2 horas. Transcurrido este tiempo, habiéndose homogenizado esta sal, lo que hacemos es adicionar 1 mililitro de cloro de fenil complex. Esto se deja reposar por 24 horas, adquiriendo un color amarillento cristalino, y obteniendo este color, obteniendo ese tiempo determinado sin ningún sólido precipitado, pues nos damos cuenta que el electrolito está listo para poderse utilizar. Es inverosímil mencionar que todos los materiales, tanto electrolitos, baterías, etcétera, todo se tiene que, en el laboratorio de materiales LOS, lo que hacemos es mezclar 3 principales componentes: dióxido de titanio, carbón super P y politetrafluoroetileno. ¿Por qué mezclamos estos 3 componentes? Porque un material activo, que generalmente son óxidos metálicos, carecen de conducción electrónica. Entonces, adicionamos este carbón para poder recubrir la superficie de los materiales y poder permitir pues la conducción electrónica, que generalmente, o más bien, ocurre en toda la parte metálica de una batería. Es decir, los electrones viajan por fuera y los iones viajan por dentro del electrolito. Preparamos el electrodo mezclando en diferentes concentraciones, como la cito en la imagen. Lo que hacemos es homogenizar, prensar y cortar en un diámetro de 7 milímetros. Posteriormente necesitamos secar para poder eliminar ese acetato de pintil, esa pequeña gotita que nos permitió poder amasar el electrodo. Habiéndonos asegurado que ya no hay ningún solvente en nuestro material, lo que hacemos es pesarlos para poder fabricar estas baterías. En el caso particular de los primeros resultados que les voy a mostrar, utilizamos unas celdas conocidas como Swagelok, es decir, baterías tipo Swagelok. A grosso modo, estas baterías están compuestas por 2 cilindros de stainless steel 316 y empaques que generalmente pues son de teflón. Lo que hacemos es armarlo en esta configuración de la esquina inferior izquierda, donde podemos observar que en el lado izquierdo tenemos el cátodo, lado derecho tenemos el ánodo. En la parte central necesitamos tener un separador, porque no puede haber un contacto directo entre estos 2 electrodos, porque si no ocurre un cortocircuito. Y lo humectamos de una cantidad relativa de 130 microlitros de electrolito, ¿no? El electrolito que preparamos en el paso anterior. Lo que hacemos es cerrar la batería y nos queda de esta manera. Posteriormente ya la podemos conectar a un potenciostato y ya le podemos someter a diferentes pruebas galvanostáticas y potenciostáticas. De los resultados más destacables que obtuvimos fue que la concentración 70-20-10, material activo, carbón conductor y binder, nos arrojó los mejores resultados en este caso particular, obteniendo un tiempo de descarga por encima de las 20 horas, lo cual nos hizo declinarnos por esa combinación en cuanto a composición. Hicimos unas pruebas de voltamperometría cíclica, donde todo lo relacionado hacia el ánodo está en la parte superior y todo lo relacionado hacia el cátodo está en la parte inferior. Podemos observar que, como lo mencionaba, hablando de ventajas y desventajas con aquellos solventes que utilizan, aquellos electrolitos, perdón, que utilizan solventes de estilo tetraiofurano, pues los fenómenos de reducción son más notables que los de oxidación. Ampliamos un poquito esa ventana para poder elucidar más este fenómeno y determinamos que aproximadamente a 1.8 y 0.2 teníamos los fenómenos de oxidación y reducción, también conocidos como picos anódicos o catódicos respectivamente. Comparamos estos resultados con los reportados por Shane y colaboradores y obtuvimos unas ventanas de potenciales similares. Procedemos a realizar perfiles de carga y descarga y observamos que las capacidades obtenidas en nuestra investigación, en esta parte donde solamente hablamos de algo estándar, pues fue ligeramente mayor a lo reportado, tanto para el primer como el 30º ciclo. Ya tenemos caracterizado un electrolito, ya tenemos caracterizado un
cátodo. Entonces lo que hacemos ahora es enfocarnos en la parte más importante, que es la síntesis de la sal, lo novedoso de este artículo. Esta síntesis del material que les dije que se llama MGBO, para resumir, consiste en simplemente mezclar 3 componentes: ácido oxálico, ácido bórico y hidróxido de magnesio en una relación 4-2-1, relación molar. Lo que hacemos es mezclamos, compactamos y calcinamos. El famoso método cerámico: caliente, muela, difracta, caliente, muele, difracta. Ya calcinamos, ya llevamos nuestras pastillas, que son prensadas a una presión de 2 miliamperes aproximadamente, de 1 centímetro cuadrado, cuadrado. Lo que hacemos es llevarla a una temperatura de 110 grados para poder eliminar toda esta cantidad de agua que pudiera haberse absorbido por los materiales, porque son hasta un cierto grado, tienen afinidad por el agua. Nos aseguramos de poder eliminar esta cantidad de agua para ahora sí, a 150 grados, obtener el material que estamos buscando, que es la sal MGBO. Como resultado, pues simplemente tenemos la sal y un agua que prácticamente queda eliminada en proceso de calcinación. Para asegurarnos o para caracterizar nuestra sal y saber qué fue lo que obtuvimos y si realmente fue lo que obtuvimos, pues llevamos a cabo un estudio por difracción de rayos X y FTIR. De estos resultados, les puedo mencionar que en la figura número 5 observamos cada una de las señales de difracción características de nuestra sal. Es un difractograma que prácticamente es nuevo, no ha sido reportado, al cual le incluimos un estudio por SEM, determinando que el tamaño de partícula oscila en tamaño de micras. Era importante poder determinar el tamaño del cristalito y lo hicimos mediante la ecuación de Scherer, donde observamos que el tamaño para los 5 señales de difracción más intensas oscilaba desde los 39 hasta los 54 nanómetros. Complementamos este estudio con FTIR y determinamos cada una de las bandas características de esta sal. Solamente por mencionar algunas, podemos observar los enlaces del tipo simétricos, de carbono, oxígeno, oxígeno a 1456, hasta una huella dactilar, mencionando por abajo de los 800 centímetros a la -1, característicos del oxígeno por oxígeno, donde podemos observar que en la molécula que está en el inserto de la figura número 6, pues es doble. Entonces tenemos este doble efecto, ¿no? De la banda a 811 y 699 centímetros a la -1. Ya habíamos caracterizado de manera correcta nuestra sal, entonces procedía a poderla caracterizar, pero ya electroquímicamente hablando. Lo que hicimos fue mezclarlo con diferentes solventes para poder determinar cuál nos permitía un ciclado, es decir, un stripping plating, es decir, una deposición e inserción. Seleccionamos 5 solventes: acetonitrilo, que es la línea roja, propilencarbonato, la línea azul, una mezcla de 1 a 1% volumen de etilencarbonato con propilencarbonato y una mezcla de 1 a 1,3% volumen de etilencarbonato, propilencarbonato y de metilcarbonato. Este último solvente que utilizamos fue el tetrahidrofurano. Como podemos observar en la figura número 7, únicamente el acetonitrilo y el tetrahidrofurano nos arrojaron un fenómeno redox. Prácticamente quedan totalmente descartados los otros tipos de solventes. Entonces, ampliando un poquito en la parte de 0.5, 3.5, pudimos ver este fenómeno que está asociado a la oxidación, donde más o menos podemos decir que tiene una cierta estabilidad electroquímica por encima de los 2 volts. Para concluir con esta parte del stripping plating, de la comparación de diferentes solventes, nos permitió concluir que únicamente el tetrahidrofurano es el que nos permite la deposición e inserción. Cabe mencionar que este estudio se realizó en celdas electroquímicas de 3 electrodos, donde utilizamos un working electrode, que es el platino, y un counter electrode y reference electrode de láminas de magnesio. Ya seleccionamos el solvente. Ahora lo que necesitamos es
determinar cuánta concentración es soluble en ese solvente, hasta cuántos ciclos nos puede permitir y cuánto es lo que puede soportar. Y realizamos muchos estudios, pero determinamos que a la concentración 250 milimolar nos da la mayor densidad de corriente en cuestión de plating, que está asociado en la parte inferior. Podemos observar que la densidad de corriente es aproximadamente menos 1.74 miliamperes sobre centímetro cuadrado, oscilando en los 0.26 volts. Esta concentración fue la más alta y fue para el tetradifurano previamente seleccionado por su solubilidad. Entonces, ya sabemos a qué concentración soporta, ya sabemos qué solvente es el que soporta. Necesitamos saber cuáles son los working electrodes que más nos soportan. Hicimos la misma celda electroquímica utilizando electrodo de referencia y contraelectrodo de láminas de magnesio. Y la única variante que hicimos fue cambiar el working electrode, es decir, el electrodo de trabajo, por todos los que pueden observar en la figura número 9. Utilizamos cobre, una lámina de plata con una pequeña chapa de oro, la lámina de plata, glaze carbon, acero inoxidable 316, acero inoxidable 304, níquel, platino y aluminio. Y a grosso modo, los que representaron la menor y la mayor estabilidad electroquímica fue el cobre y fue el aluminio respectivamente. Curiosamente, o bueno, más bien, importantemente, estos materiales son los que generalmente se utilizan para ánodos y cátodos como colectores de corriente. Por esta razón, tienen mucha relevancia el por qué se utilizan este tipo de materiales. Haciendo un pequeño paréntesis, podemos observar que hay una estabilidad electroquímica mayor del stainless steel 316, es decir, este material de acero inoxidable soporta más la corrosión que el 304. Sabemos que tiene un pequeño dopaje de molibdeno, lo cual lo hace un poquito más pesado, pero con mejores propiedades electroquímicas. Entonces, una sugerencia que se tiene es que para materiales, para baterías recargables de iones magnesio, utilizar acero inoxidable 316. Ya determinamos la estabilidad electroquímica con diferentes electrodos. Lo que hicimos fue determinar cuál concentración de las que están citadas en la figura número 10 nos proporcionaba la mayor conductividad para poder seleccionar ahora sí qué concentración, qué solvente y qué cantidad íbamos a utilizar para el electrolito y poderlo probar en la aplicación. Determinamos que la concentración de 250 milimolar pues fue lo que nos arrojó una mayor conductividad, como se observa en los rombos de color azul, donde las pequeñas líneas punteadas simplemente sirven para guiar al ojo, digamos. Como nota, pues el boiling point, el punto de evaporación del tetradifurano, pues es a 339 kelvins. A grosso modo, ¿qué podemos concluir de este primer artículo? Pues en resumen, la sal de bisoxalato borato de magnesio fue obtenida utilizando 3 componentes cuyos nombres son ácido oxálico, ácido bórico e hidróxido de magnesio, los cuales son materiales de bajo costo, de alta pureza, anhidros, y se pueden utilizar mediante la síntesis por estado sólido. El electrolito basado en el complejo preparado con una concentración de 250 milimolar mostró alta reversibilidad, por encima de los 250 ciclos, una estabilidad anódica amplia de 2.8 volts versus la lámina de magnesio de referencia, una buena conductividad iónica. Cabe mencionar la temperatura ambiente de 4.9 por 10 a la menos 5 siemens sobre centímetro a la menos 1. Y bueno, este electrolito provee buenas propiedades, tiene buenas propiedades electroquímicas, así como una baja toxicidad, baja volatilidad, entre muchas otras ventajas. Como lo mencioné, fue evaluado en celdas electroquímicas de 3 electrodos y de 2 electrodos, donde se asumieron los retos de esta complejidad de las interacciones que le mencionaba con los oxalatos. Se utilizaron diferentes solventes, donde cabe mencionar, para concluir en esta parte, que se necesita todavía más esfuerzo para poder llegar más allá del potencial que puede ofrecer este tipo de sales, en el caso particular del bisoxalato borato de magnesio.
Bueno, algunas de las referencias que utilicé. Y para esta parte del artículo número 2, les hablaré de un electrolito polimérico pero sólido. Todo lo que vimos anteriormente fue líquido. Entonces, ¿cuál es la premisa de un electrolito sólido? A grosso modo, mencionaba que una de las ventajas que tienen las baterías de iones magnesio es que no tienen problemas de seguridad porque carecen del crecimiento dendrítico. Pues al adicionar un electrolito polimérico sólido, también subsanas este problema de seguridad. Entonces tienes doblemente ventaja al utilizar un electrolito polimérico sólido con sales de magnesio aplicados en baterías de magnesio. A grosso modo, lo que hicimos fue pesar nuestros materiales, que en este caso fueron un polímero, una mezcla de polímeros, una sal de magnesio y un líquido iónico. Utilizamos una concentración 90-10 del óxido polietileno y PVDF mezclados con perclorato de magnesio para poder homogeneizar bien esta mezcla, poder permitir que tuviera un cierto incremento en la conductividad. Se adicionó un líquido iónico, lo cual nos permitió tener este comportamiento membranoso y poder utilizarlo como un reemplazante de un fiberglass y un electrolito, es decir, tenemos 2 en 1 con este material. Es lo novedoso de los electrolitos poliméricos sólidos. ¿Cómo fabricamos estas mezclas? Porque al final de cuentas son ciertamente viscosas. Lo que hicimos fue meter estos 3 materiales dentro de un vial, adicionando una concentración 70-30 de acetonitrilo dimetilacetamida, debido a que utilizamos 2 polímeros diferentes, porque uno tiene una cierta solubilidad con un solvente y otro con otro. Entonces era importante tener una correcta homogenización de los materiales, y es por eso que se hizo esta mezcla. Zonificamos, dejamos 12 horas, toda una noche, y en la mañana ya tenemos perfectamente nuestro electrolito polimérico sólido, pero en esta primera parte, viscoso o semisólido. Procedemos a depositarlo sobre placas de teflón, donde podremos poner un separador de acero inoxidable en el centro para poder asegurarnos el contacto debido a unas pruebas que haremos en una parte posterior. Depositamos, calentamos y lo que hacemos es eliminar todo este solvente que le pusimos, porque lo novedoso es fabricar un electrolito polimérico sólido, no un gel. Entonces es indispensable poder eliminar estos solventes. Lo calentamos, nos aseguramos que se hayan eliminado mediante un horno de vacío, 60 grados, 12 horas, y ahora sí ya podemos hacer pruebas en baterías. ¿Cuál fue la configuración que se utilizaron en este tipo de baterías? Pues bueno, fueron estas configuraciones donde observamos que tenemos 2 electrodos bloqueantes de stainless steel, de acero inoxidable, y 2 electrodos de magnesio. Es decir, estas pruebas fueron para caracterizarlo electroquímicamente. Ya armaste tus baterías en ciertas condiciones dentro de una caja seca, pues bueno, ya la puedes poner a ciclar en potenciostatos para determinar cuáles son sus propiedades, cuáles son sus resultados en las pruebas que se buscan, ¿no? En esta figura 11 podemos observar los difractogramas tanto de los raw materials, es decir, de las materias primas, como de las mismas membranas. Observamos, a grosso modo, que de los 3 principales componentes, que son el óxido polietileno, perclorato de magnesio y PVDF, tiene mayor cristalinidad del PO. Al adicionar tan solo un 10% de PVDF a la mezcla, disminuye drásticamente toda esta cristalinidad, lo cual favorece que haya un amorfismo y que haya una mejora de la conductividad. O sea, todo esto va de la mano. Observamos que hay una constancia de las bandas que están aproximadamente a 18 y a 23, que están asociados evidentemente al PO por su alta concentración. Aquí lo que hicimos fue variar únicamente la concentración del Solid Polymer Electrolyte, que está compuesto por estos 3 componentes, 2 polímeros, una sal, y variamos nada más la concentración del líquido iónico. Desde el difractograma rojo, donde no tiene nada de líquido iónico, el azul tiene 10, el verde tiene 20, el naranja tiene 30, el morado tiene 40, y el negro que ven en la parte inferior es únicamente una membrana de esta relación 90-10 de PO-PVDF.
igual a ese mismo tipo de membranas, ese mismo tipo de materiales, sacamos los difractogramas y vemos que permanecen sus bandas características de cada uno. A grosso modo notamos que a medida que aumenta la concentración del líquido iónico, aumentan la propagación o la asociación de estas bandas características asociadas al mismo líquido iónico, en particular pues en la zona dactilar por abajo de los 1000 centímetros a la -1. Ya teníamos caracterizado mediante difracción de rayos X, ya teníamos caracterizado mediante espectroscopía infrarroja con transformado de Fourier nuestros raw materials, es decir, materiales de partida y las mismas membranas. Era importante poder obtener sus puntos de fusión. En la figura A13 observamos que tan solo basta un pequeño 10% de PBDF para que también aparezca su punto de fusión. Esto es un comportamiento normal, no está aludido a una separación de fases, sino a una correcta homogenización de este mismo material debido a que son polímeros. Observamos que comparando directamente el PO contra las membranas en sus diferentes concentraciones, vemos que a medida que aumenta la concentración de líquido iónico, más tiende a reducir su punto de fusión, es decir, más se le parece al punto de fusión del líquido iónico. Ya teníamos su caracterización completa o complementaria con DTA. Lo que hicimos fue saber cuál de todas estas combinaciones de membranas nos daba la mayor conductividad. Este término es muy sonado en baterías, conductividad, principalmente en electrolitos, conductividad, debido a que se busca tener lo más cercano a lo que se tiene en electrolitos líquidos orgánicos convencionales de baterías de litio. Hablando en el caso particular de los resultados de nuestra investigación en electrolito polimérico sólido, notamos que la concentración 60-40 electrolito polimérico sólido líquido iónico, esa relación molar, nos proporcionó la mayor conductividad, ojo, a temperatura ambiente, que es lo que se busca, que tener materiales, tener baterías que sean cicladas a las condiciones más parecidas a lo habitual que se tiene en un celular, en una tablet, o sea, no se, como que no hay demasiada importancia o no hay tanto impacto si tienes buenos resultados, pero a 100 grados, 80 grados, porque en condiciones normales no se busca tener un dispositivo electrónico a esas temperaturas, entonces era muy importante tener buenos resultados para temperatura ambiente. Bueno, ya caracterizamos en la parte de conductividad. Ahora lo que necesitamos era saber cuál era su número de transferencia catiónico y total. Lo que utilizamos fueron pruebas de cronoamperometría, como se observa en la figura A y B de la figura 15, y observamos que utilizando esta configuración versus esta configuración, hay una cierta diferencia. Para concluir y poder entender de una manera práctica este tipo de estudio, podemos observar que hay un cierto comportamiento electroquímico cuando se utilizan electrodos de magnesio. Si tú polarizas tu batería antes y después de esta prueba, puedes observar que la resistencia se incrementa. ¿Sí? ¿Por qué se incrementa? Porque se producen ciertos materiales y te puede permitir obtener cuál es el número de cationes que se están insertando y desinsertando. Comparamos directamente estas dos configuraciones y reafirmamos que al utilizar electrodos de magnesio, pues se obtiene este fenómeno redox de la oxidación y reducción, pues únicamente del magnesio del perclorato. Bueno, comparando directamente los resultados que obtuvimos con lo ya reportado en la literatura, pues podemos encontrar resultados destacables donde observamos que el número de transporte iónico total fue de 0.98, que queda por encima de algunas configuraciones reportadas y ciertamente competitivo a otras. Observamos que el número de transporte catiónico fue ligeramente elevado al promedio, entonces esto nos permitió una potencial
aplicación de estas membranas en baterías. ¿Cuáles son las conclusiones de este segundo artículo? Pues bueno, que los electrolitos poliméricos sólidos tipo membrana, preparados con esta configuración citada en un sistema ternario donde se caracterizó estructuralmente y mediante estudios térmicos obtuvimos resultados destacables en difracciones de rayos X, donde se mostró una estructura semicristalina, lo cual, como lo mencioné, promueve esta difusión de iones magnesio 2+. El análisis FTIR mostró una buena coordinación entre los cationes EMIM del líquido iónico y los iones magnesio 2+ de la sal de magnesio, que tuvo una buena coordinación con los polímeros. Bueno, también obtuvimos una confirmación mediante el estudio de TA, donde se determinó que la temperatura de fusión, temperature melting, disminuyó a medida que incrementó la concentración de líquido iónico. Esto sugiere que hubo una buena cadena, una buena flexibilidad en la cadena de la membrana electrolítica polimérica sólida. Se obtuvo una buena conductividad iónica a temperatura ambiente de 5 por 10 a la menos 4, 5.4 por 10 a la menos 5 Siemens sobre centímetro. Y se observó que la membrana en particular, con la combinación 60-40, tuvo el mayor número de transporte catiónico de 0.98. Estos resultados concluyen que hay una menor contribución electrónica, lo cual es favorable porque lo que se busca es tener más conducción iónica que electrónica. Y bueno, los estudios preliminares en baterías recargables, es decir, las medias celdas, pues, caracterizadas con un cátodo convencional como el sulfuro de molibdeno, pues nos arrojó una capacidad de descarga de 40 mAh sobre gramo, lo cual es destacable para este tipo de material convencional. Bueno, algunas de las referencias que utilicé en este trabajo, por mencionar algunas. El bonus es que pueden encontrar nuestras dos investigaciones, como las cito en estos journals, los cuales pues están a la disposición de la audiencia. Y tenemos un tercer trabajo que en lo personal me gustaría pues darles esa premisa, porque como lo mencioné al inicio, sabemos que los oxalatos no son tan solubles, entonces su rama de aplicación pues es muy, muy grande. Tan solo por variar una sal de magnesio utilizando quizá un ácido oxálico, un ácido bórico, pues ya tendrías un sistema totalmente diferente y comparable a lo reportado. Electrolitos hay muchos, pero ¿qué pasaría si logras utilizar un oxalato de un material, un oxalato metálico, en el caso particular de magnesio? Pues sería muy interesante verlo, pero trabajando como cátodo. Y es esa tercera investigación que ya la tenemos encaminada y esperemos pronto esté publicada. Por supuesto, mis agradecimientos a la Universidad Autónoma de Nuevo León por permitirme desarrollar esta investigación durante mi doctorado, al CONACYT por la beca que me otorgó y por supuesto a cada uno de los organizadores de SIDNOVA y bueno, pues agradezco su tiempo, aprecio su atención. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, desgraciadamente Facebook nos siguió tumbando la transmisión, entonces por eso se está grabando, pero pues vamos a subirla, la grabación a Facebook para que esté disponible. Y pues bueno, sí le voy a hacer algunas preguntas. Claro. Quisiera que nos comentara cuál es la diferencia o cuál es el plus de estas baterías recargables de ion magnesio en comparación a otras baterías. Ok. Conocemos algunos elementos como litio, potasio, magnesio, sodio, entre otros, que llaman mucho la atención de la comunidad científica. Como lo mencioné en la parte de la introducción, una de las premisas que se tiene hablando en un caso particular de sales de magnesio, es que subsanas esos problemas de seguridad. Es cierto, y eso es inverosímil mencionarlo, que en cuestión a rendimientos, en cuestión a ventanas de potencial, queda por debajo de algunos elementos,
Sin embargo, hablando en caso de costos, de abundancia entre ciertas propiedades y electroquímicas, pues queda por encima de sus competidores. Entonces, hay un gran ramo de apertura para desarrollar mucha investigación en cuestión de baterías de magnesio que se tiene ese gran interés por todas sus ventajas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, también me gustaría que nos comentara cuáles han sido los mayores retos durante este proyecto de investigación. Wow. Han sido muchos porque, como lo mencioné, tú buscas tener una investigación planificada, sin embargo te van saliendo muchas peripecias en el andar. Cabe mencionar que si le agregas situaciones ajenas al mismo trabajo, pues se va complicando. En caso particular de estas investigaciones, quizá los retos más importantes que se afrontaron, pues bueno, fue poderle tener una potencial aplicación, porque en el caso particular del electrolito líquido, el reto fue encontrar cuál era el solvente que podía solubilizar. Ya encontré cuál lo podía solubilizar. Ahora, ¿a qué concentración es el tope para poder solubilizar? Ya encontré su tope. Ahora, ¿con qué electrodos puede llegar a funcionar? Paso a paso se fue elucidando todo este círculo que completó la aplicación. En el artículo lo pueden ver para mayor profundidad y observamos que sí tiene una aplicación, pero también tiene un área de oportunidad para poder implementar quizá más solventes, implementar quizá diferentes combinaciones con otros solventes que quizá pueden sintetizarse ese mismo solvente o en su defecto, pues, estudiarlo quizá hasta con cálculos teóricos. Ahora, en el caso particular de un electrolito polimérico sólido, recae también en la aplicación, porque hay muchos electrolitos poliméricos que nada más llegan hasta la parte electroquímica, no llegan a la aplicación por esa barrera que se tiene con cuestiones de conductividad, con cuestiones de que no te carga o lo suficiente, no te descarga, no te soporta ciertas cantidades de ciclos y pues lo que se busca con todas estas investigaciones es tener una potencial alternativa para las baterías litio que ya pues las vemos en todos los dispositivos, ¿no? Sabemos que nosotros queremos cargar rápido nuestro celular, por citar un ejemplo, y que se descargue lento y toda esta parte química, electroquímica que vemos, pues tiene un gran esfuerzo, grandes retos que afrontar para poder llevar algo desde un laboratorio hasta el sector industrial. Y ahora que lo menciona, ¿cuál sería la siguiente fase de este proyecto? ¿Ya sería aplicarla o seguiría usted investigando para poder ser aplicable? Ya tiene aplicaciones en prototipo. Se sabe, bueno, en el caso particular de nuestras investigaciones, hay mucho trabajo por hacer, porque es cierto que obtuvimos buenos resultados, pero si los comparamos directamente contra un sector industrial o contra algo que ya se está vendiendo, que ya está generando ingresos, pues hay mucho que hacer, porque de la noche a la mañana no se obtuvieron los dispositivos electrónicos, no se obtuvieron tal cual a la perfección las baterías. Se ha hecho tanto trabajo porque un problema de seguridad como un crecimiento dendrítico, subsanarlo ya nos da una buena ventaja. Ahora ya solucionaste ese problema, pero quiero que me dé los mismos rendimientos. Entonces ahí quizás está el área de oportunidad para poder afrontar esta barrera de que llegue ya a un comercio. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y también pues muchísimas felicidades por su trabajo. ¿Con qué le gustaría terminar esta charla? Pues bueno, invitando a toda la audiencia, todo aquel joven que quiere estudiar un posgrado, que quizá está en esa decisión crítica de decir si estudio o si trabajo. Yo pienso que cuando haces algo que te gusta y te es apoyado con una beca, pues tienes ese plus para buscar ese crecimiento profesional. Y si no es lo tuyo, pues busca quizá el área industrial, pero no dejando de lado la investigación, porque a final de cuentas
buscamos tener pues unas opciones alternativas como un país de primer mundo en cuestión a buenas tecnologías y que quizá, digamos, si algo se hace bien, pues no migre, o sea, busque también quedarse en el país para no tener lo que llaman el famoso fuga de cerebros, que le apuesten a la investigación, que le apuesten al trabajo duro y que le apuesten a México, porque creer en tu país es creer en un futuro. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación de estar en este espacio. Le agradecemos muchísimo que nos haya compartido tan valiosa información y pues tanto trabajo que usted ha realizado. De nueva cuenta, a nombre de la doctora Carmen Cortés López y también del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de Citnova, le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación de estar en este espacio. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctor. Ingrid. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Al Seguimos en contrario, contacto. Un abrazo claro a que sí. todos. Hasta luego. Hasta luego.